¿Sabe ese tipo de cosas? Me encanta reprochar. Mi Dios, lo que hay que aguantar. Bueno, y Rocco, gracias por visitarnos. ¿Cómo andan? Buen día. Bien. Aclaramos que es Rocco Carbone, no es ningún dueño de fábrica de autos que trasunta por la Argentina, para quienes escuchan y no vean. Claro. Soy dueño de una pyme de artículos, de libros, una pyme de una persona. Bueno, che, muchas gracias por acompañarnos hoy en Cinearios, que es el último día acá en el Pulqui. No es el último día del programa, sino el último día en el Pulqui. Y contanos, ¿qué estás viendo con la desesperanza? Bueno, ante todo me gustaría saludarlos, a los compañeros y a la compañera de acá, a los compañeros y a la compañera que nos escuchan de... Más fuerte, por favor. Sí, más fuerte. Tengo esta voz, ¿qué voy a hacer? Bueno. Para adentro, para proyectar, Rocco, proyectar. Para ser un revolucionario uno debería tener otro tipo de voz, a los Chávez, a los Lenin, a los Trotsky. Se hace lo que se puede. Tengo esta voz, ¿qué quiere? No, estoy muy contento de estar acá, Amado, porque estamos entre compañeros y compañeras. Hemos atravesado un año difícil en la Argentina, capaz que efectivamente nos proyectamos hacia un año, el 2026, que también va a ser más complicado que este, pero al mismo tiempo no han podido con nosotros y nosotras, estamos en resistencia, seguimos estando, como decía Eve, y eso me parece que es muy relevante, muy importante, y de hecho el 11, ahora el jueves de la semana que viene, en Plaza de Mayo se está convocando, los organismos de derechos humanos están convocando la marcha de la resistencia. Me parece que tenemos que estar ahí, porque efectivamente es una manera de decirle a Milei, a este poder tanático, sea como fuere que lo califiquemos o que tratemos de entenderlo, que aún no han podido con nosotros y nosotras, y que efectivamente no van a poder. Aún no, claro. Que no van a poder con nosotros y nosotras. Que este es un momento difícil, es un momento oscuro de la vida política y social, pero luego del momento reaccionario siempre se va a precipitar el momento emancipatorio. Eso tenemos que construirlo nosotros y nosotras, cada cual en el territorio donde labura, sea universidad, sea escuela, sea bar, sea iglesia, sea campo de bocha, qué sé yo, sea partido, sea movimiento. No corre solo por cuenta la organización de la emancipación de la conducción. Me parece que efectivamente tenemos que dirigirnos hacia ahí. Vos pusiste, Amado, la palabra desesperanza. Sí. Porque parece que es un momento efectivamente desesperanzado, y creo que nos movemos entre la esperanza y la desesperanza. Bueno, me parece que luchar en contra de la desesperanza, la lucha en contra de la desesperanza, es una manera posible de entender la revolución. Yo ustedes lo saben, vengo de una tradición política bolchevique, entonces no renuncio a esa bella palabra, pero me parece que en el siglo XXI y en la Argentina en la cual estamos, una manera posible de para salir de este momento tanático es efectivamente la revolución. Hay muchas formas de revolución, no hay solo una. Y el peronismo tanático. Sí. A ver, muerte. Sí. Claro. ¿Qué es un momento tanático? Un momento tanático es un momento de muerte, es un momento, un espacio político, una organización política, un proyecto político que se organiza alrededor de un antagonismo radical. Si quieren imaginar, por ejemplo, una fuerza tanática, la vemos inmediatamente en Gaza. Hay una estatalidad constituida alrededor de un partido, que es el Likud, que se ha constituido ahora alrededor de un momento fascista, podríamos decir, de la vida del Estado de Israel, y que ha destruido la franja de Gaza, que ha destruido una ciudad. Y vos lo decías, Amado, no le basta con luchar en contra de las organizaciones armadas que están en Gaza, sino que matan a nenes, a pibes, a nenes de 4 o 5 años, cada cual que fue padre, viejas y viejos. Viejos y viejas. Bueno, ese es un poder tanático que se organiza alrededor de un antagonismo absoluto y que no puede tolerar a nadie que no sea como sí. Ahora, eso en Argentina podríamos decir que surgió o se hizo muy visible con la pandemia y tuvo un punto,
diría, cumbre lamentable con el intento de asesinato a Cristina? Sí, mira, estoy leyendo un librito que se llama Sobre el fascismo, que es de Gramsci, que si algo sabía era del fascismo arqueológico, porque fue, Horacio González siempre lo decía, ¿no? Gramsci fue un preso político personal de Mussolini. Y Gramsci que decía que, por ejemplo, cuando el capitalismo no puede controlar la fuerza productiva de un país, mete la mano en el arcón histórico de su propia historia, de la historia del capitalismo, y puede sacar a flote una herramienta que le es propia, que es el fascismo. Bueno, cuando surge esto, que hoy en día no gobierna, durante el momento pandémico, desde mi punto de vista, durante la pandemia, cuando los trabajadores y trabajadoras estábamos encerrados en nuestras casas para cuidar la vida de la familia, la vida propia, la vida del barrio, la vida de los vecinos, la vida de la ciudad, bueno, estos tipos salieron a la calle y el capitalismo en ese momento, cuando la clase trabajadora no estaba laburando, porque efectivamente estábamos en un momento difícil de la vida argentina y de la vida mundial, el capitalismo debe haberse agarrado la cabeza y dijo, si estos tipos no salen a la calle a laburar, yo me voy a morir. Y entonces inventaron espacios políticos como este, que se organizan alrededor de la palabra libertad, que nombra la libertad de mercado, la libre economía, una forma de liberticidio. Y esto no aconteció solo acá. Por ejemplo, en una ciudad como Madrid, Díaz Ayuso organizó un espacio político alrededor de la consigna libertad y cañas, libertad y cerveza, la libertad del consumo. Claro, es eso. Porque la libertad entre desiguales exactamente. No existe, ¿no? Exactamente. Bueno, la libertad también es una antigua virtud de los campos de la emancipación, del campo nacional y popular. Y una revolución como la Revolución Francesa, no una revolución bolchevique. Una de las grandes consignas fue libertad, fraternidad, igualdad. La libertad no puede caminar sola. No está escindida de la igualdad. Exactamente, no puede estar escindida de la igualdad y no puede estar escindida de la necesaria fraternidad o sororidad, o como querramos decir. O sea, es que originariamente hasta los teóricos de derecha ortodoxos de la economía reconocían que el mercado podía ser un espacio de eficiencia solamente si la distribución del ingreso era igualitaria. Exacto. Si no, es mentira todos los postulados que se derivan del supuesto libre mercado. Ahora, esto, Artemio, ¿cómo lo ligás con el último informe? La desesperanza, sí. La desesperanza. Que una modalidad de aparición de la desesperanza es como a comenzar a tomar narrativa extraña como propia. Eso es así. O sea, más allá de las reflexiones que hace Rocco en términos de teoría política, filosófica, tomar la lengua del enemigo es parte de un proceso de desesperanzador y de efectos de desesperanza. Voy a hablar nuevamente, aburro, con el tema de la pobreza. Ha salido un informe ahora privado que convalida esta tendencia a decir que la pobreza baja en Argentina. Yo ayer participé de un programa, trato de no participar más, sí, pero no importa cuál, donde efectivamente el interlocutor que avalaba de alguna manera todo esto que está sucediendo, de una manera crítica, porque esto no lo avala nadie plenamente, o sea que lo avalaba, decía, el INDEC mide bien, hay que recalcarlo porque los que medían mal éramos nosotros. Bueno, yo dije, sí, el INDEC mide bien, pero la tecnología que utiliza y las ponderaciones que utiliza el IPC son absolutamente obsoletas, lo saben. Mide bien algo que no es. Claro, entonces no mide bien. Claro. Porque el INDEC no miente. Bueno, ¿no miente en qué sentido? Es que no miente. Bueno, ahí hay algo de que la construcción del dato es política. Exactamente. No hay duda. Y la adjetivación sobre qué es mentir y qué no también, porque decir que qué es defendible y qué no también. Decir que un IPC, ¿quién define qué es defendible? Exactamente. Entonces, bueno, esa discusión tampoco la seguimos mucho porque no conduce a nada, nadie va a cambiar posiciones en ese sentido, porque claramente, y en esto sí hay honestidad, el interlocutor está ubicado en la vereda de enfrente, con lo cual es lógico que utilice esa narrativa y que no cambie de posición. Lo que me preocupa es la utilización de la narrativa del adversario, vamos a decirle, para no seguir sumando al club de amigos gente, sea utilizada como propia. La UCA, que siempre fue un organismo opositor durante el gobierno de Cristina Fernández, claro, sin ninguna, se ha transformado ahora en una especie de oráculo. Que consultamos. Claro, bueno, por algo es la Universidad Católica, ¿no? Perdóname, te voy a admitir acá.
Y ha dicho que bajó la pobreza, creo que la instaló en 36 puntos, se diferenció de la EPH tradicional que la instala en 31, pero el descenso es notable. Omiten, por supuesto, decir que ese descenso, no es que omiten, pero ese descenso se produce después del pico de pobreza que hicieron en el año de 2023. 2023. Claro, que se le adjudicaron al pobre Alberto. Como si le quedara algo por adjudicar. Exactamente, tiraron eso también. Y al mismo tiempo, también omiten primero lo que siempre señalamos acá, que el IPC con que se mide la canasta, que es el que mide la inflación, está totalmente desvirtuado porque la verdad es que la estructura de gasto de un hogar en 2005 era bastante diferente, yo te diría casi absolutamente diferente a la estructura actual. El INEC ahora dice que va a poner un IPC consolidado. Qué buena gente. Y viste que lo van a hacer, porque no miente. Está tratando de mejorar la metodología. Pero bueno, solamente esto, 10% para que vean cómo pondera. Supone que el 10% de los gastos del hogar se va en transporte y facturas de energía. Cualquiera de ustedes sabe que más del 30. Observará que eso más del 30. Entonces lo que diga ahí, la Universidad de Itela dijo que son 16 puntos de subestimación a la inflación. Bueno, veremos, yo creo que puede haber un poco más todavía. Pero no importa, no es el núcleo de esa discusión esto. Bueno, esos 36 puntos omiten esto que decimos, que está evaluada la canasta en función de un IPC trucho, con un índice inflacionario que no es real, porque efectivamente con ese IPC no se puede medir nada de lo que efectivamente ocurre. Y al mismo tiempo, dos cosas hay que analizar. Bueno, se supera la línea de pobreza, que es una línea estadística. Si vos ganás 1.200 pesos, no sos pobre, y si ganás 1.199, sos pobre. Con lo cual, esa medición hay que relativizarla, porque la pregunta es, aún con todas estas salvedades que hicimos, que ya invalidarían la pregunta que voy a hacer, pero bueno, supongamos que se puede hacer, ¿dónde queda el hogar que supera la pobreza en Argentina hoy, efectivamente en términos estadísticos? Bueno, queda merodeando la línea de pobreza y no logra superarla por más del 25% de su valor, para casi el 30% de los hogares no pobres. Con lo cual, decir la pobreza bajó, sin agregar determinaciones de cuál es la metodología con la que se mide, qué situación en términos de ingresos queda la gente que ha abandonado el circuito de la pobreza. Imagínense que para un hogar de 4 personas, una línea de pobreza es de 1.200.000 pesos. Esa es la línea de pobreza en Argentina. Ustedes se darán cuenta de que efectivamente es una valuación que está muy por debajo de lo que efectivamente supone no ser pobre, porque a la canasta alimentaria hay que agregarles otras determinaciones. La perspectiva es que la gente que supera, en los hogares que superan la línea de pobreza, el 25% queda merodeándola y la supera por menos de la mitad de su valor, o sea, por menos de 600.000 pesos. Digo el 25% por ser generoso, pero a medida que evoluciona el proceso de ajuste sobre ingresos y salarios, jubilaciones, pensiones, eso va a ser cada vez peor. Por lo tanto, lo que podemos decir es que la pobreza mal medida está bajando, pero está bajando de manera tal que aquellos que la superan quedan en una situación de ingreso igualmente vulnerable como la que tenían al ser pobres. Y otro agregado más, estamos midiendo sin el componente de alquiler. Este IPC mide, eso se hizo siempre, la pobreza sin agregar alquiler. Ahora, ¿qué tenemos ahí? Que los alquileres son cada vez más extensos en la dimensión horizontal, o sea, la frecuencia del alquiler aumenta y los costos del alquiler también aumentan más. No era lo mismo omitir el alquiler en 2005 que omitirlo hoy, claro, que yo creo que por lo menos comportan el 30% porque del ingreso. El fenómeno es que todos los gastos fijos comen cada vez una parte más grande del salario. Exactamente. Entonces es como una espiral. Exactamente. Entonces, todo esto que dije es para terminar diciendo, no copiemos la narrativa del adversario, aunque sintamos que efectivamente estamos en una situación de
relativa soledad o que nos invade. Al revés, redoblemos hay nuestra que narrativa. redoblar la apuesta por la narrativa propia. De todas maneras, no van a producir efectos políticos positivos el asumir como propio Claro. el discurso del Ceder- adversario. Ceder en lo conceptual solamente te deteriora más. Es seguir cediendo. Hoy tomás la UCA, mañana terminás tomando la información que da el Ministerio del Caputo. Qué bien que estuvo Caputo con este canje. Exactamente, bueno, ahora dijo algo que- había que hacer. ¿Viste el presupuesto? Trump lo mandó, bueno, todo para el Pentágono, las ayudas sociales para atrás, y pone 10% de inflación, es un dibujo. Pero bueno, pero más allá del dibujo, pone 5% de crecimiento. Dejemos al lado el dibujo. Y 10% de inflación. Ahora, claro, lo que señala es una tendencia. El anclaje de ingresos va a seguir siendo el centro de la baja de la inflación. Eso nos está proponiendo. La verdadera ancla es el ancla laboral. Exactamente. Menos trabajadoras, menos trabajadores y menos Y salario. él dice, vamos a ir a 10% de inflación, 10,9 creo que dice, de inflación anual. O sea, les vamos a seguir, no voy a decir, va a seguir cayendo el nivel de salario y ingresos en general, porque efectivamente el mecanismo de baja de inflación va a ser el mismo que usamos hasta El ahora. ancla laboral. Entonces, en vez de festejar la baja de inflación, yo me preocuparía. Los que viven de ingresos fijos, sea cualquiera la modalidad de ingreso, me preocuparía. Dicho esto, nuevamente, no hay que tomar como propia, La narrativa de... claro, porque decir bajo la pobreza es un eslogan. No se puede decir esas cosas. No, bueno, ahora antes, porque vamos a seguir por supuesto con Rocco Carbone, les cuento qué es lo que nos queda de acá en adelante en Sin Diarios. Va a estar el Cachivache Quinteto, va a estar Hernán Lucero, mucho tango, y gente, es un programa para mí, gracias. Pero qué olor a tango esta mañana. Para usted también, muy bien. Pero además vamos a saludar a los productores y las productoras de radio y vamos a darles un fuerte aplauso porque son la condición de posibilidad para que esto suceda. Acá lo tenemos a Gary, a Emma, a Carlos. ¿Pero por qué hoy es el día del productor y la productora de radio? Me encanta decir esto al lado de Artemio, por una mujer. Una mujer que se llamó Blackie, que fue cantante, actriz, productora, conductora de televisión. Ahí no las valida, gracias Artemio. Yo la conozco a Blackie y además nunca estuve en un discurso. Pero escuchá, creo los ciclos, derecho a réplica, Odol pregunta, yo me quiero casar y usted, titanes en el ring. Siempre Así que, reivindiqué a Lidia Lemoyne, cosa que vos no haces. bueno. Yo siempre digo que el patriarcado es un discurso que pueden encarnar mujeres. ¿Qué pensás de esto, Así es. Rocco Carbone? Claro, Rocco, ¿cómo? La gana la empata. ¿Cómo? Zapata. ¿Cómo imaginás que podemos salir de esta espiral de desazón? Lo primero que me gustaría decir es que, por ejemplo, tenemos que aceptar los que hacen arterias con nosotros, corrernos siempre, permanentemente. Está muy bien. Reivindicarme, Rocco, porque si no vas a tener problemas cuando salís. No, bueno, sí. 3 confitazos, como dijimos en algún momento. No, pero me parece que está bien, digamos, lo que dice Natalia, de recordarnos siempre dónde estamos y quiénes somos y qué tipo de ideología nos atraviesan. Porque en el momento reaccionario, compañeros y compañeras, todas las formas de la reacción se vuelven a su lugar. En la Argentina tuvimos grandes movimientos emancipatorios de tipo feminista y ahora parece que con Milei hemos vuelto al medioevo, a las cavernas, o no sé dónde hemos vuelto, desde todo punto de vista, desde el punto de vista emancipatorio, desde el punto de vista patriarcal, desde el punto de vista de la desigualdad, efectivamente de la denegación de la igualdad. Ahora, me interesaba una cosa que decía Artemio, no podemos copiar, no podemos volvernos simétricos de nuestros antagonistas, ni en el nivel del discurso, ni menos en el nivel de la acción política. Miren, yo estoy mirando dos cosas que me parecen interesantes, porque organizan una disputa interior al capitalismo. Y voy a mencionar a Lula en Brasil y a Mamdani en Nueva York. ¿Vieron cuando, por ejemplo, a los zurdos Y a Claudia empobrecedores? Sheinbaum también Claro. en México. Ahí está. ¿Ves? ¿Vieron, compañero, que a los zurdos empobrecedores nos decían, bueno, andate a Moscú, andate a La Habana, andate a Caracas? Ahora no tienen que decir, váyanse a Nueva York.
Bueno, ¿por qué digo esto? Porque tanto Lula como Mamdani en Nueva York, no en cualquier ciudad, digamos el corazón económico y político de Estados Unidos, tienen postulados comunes. ¿Y cuáles son? Afectar a la clase de la gran propiedad para redistribuir la riqueza. Bueno, retomo lo que decía antes. La palabra revolución indica una acción política que implica desplazar a la clase de la gran propiedad del Estado, de la estatalidad. Me parece que en la Argentina es necesario volver a ser Estado, que las fuerzas nacionales y populares vuelvan a ser estatalidad, que con ese instrumento, con esa herramienta, cuiden la vida de la clase trabajadora y que, por ejemplo, se redistribuya la riqueza en la Argentina. Un Estado que se ocupe de todos y todas, porque este Estado de Milei se ocupa solo de una clase social. Los dueños del capital. Los dueños del capital, la propiedad, el capitalismo tecnofinanciero, las clases de los privilegios de siempre. Hoy en día el sujeto trabajador en la Argentina se ha vuelto esclavo. Hay compañeros nuestros, la fuerza de trabajo argentina, trabajadores y trabajadoras que laburan 12 horas por día, de lunes a lunes. Eso no es trabajo, eso es una nueva forma de la esclavitud. Tenemos que revertirla y las únicas fuerzas que puedan revertir esa situación es efectivamente el campo nacional y popular, el campo de la igualdad. Si se hace cargo de representar otras ideas. Si se hace cargo de representar otras ideas. Si no, con los mismos postulados vas a tener los mismos resultados. Exacto. Que en realidad fue lo que pasó con Obama, fue lo que pasó con Alberto. Es decir, cuando quienes se supone que representan a las grandes mayorías miran con el cristal del neoliberalismo, los resultados son los mismos que los del neoliberalismo. Me gustaría hacer un pequeño ejercicio acá para mirar con otro cristal que no sea el cristal del neoliberalismo. Miren, nosotros sabemos que en los últimos 10 años, pongamos, en la Argentina hubo dos grandes solicitudes de deuda al Fondo Monetario Internacional. Macri en el 18 y Milei ahora. Ahora bien, esa deuda, compañeros y compañeras, es una deuda que solicitó Macri y Milei, o sea, la clase de la gran propiedad. Esa deuda la tienen que pagar ellos. Cuando nosotros seamos gobierno, cuando seamos alternativa, lo que tenemos que decir que puesto que la clase trabajadora no se benefició en ningún momento de esa deuda y que es una deuda clasista, y puesto que efectivamente la deuda del capitalismo hay que honrarlas y pagarlas, obligar a esa clase social a pagar una deuda. Bueno, ese es mi Que las hace las paga. Ese es que las hace las paga, la hicieron ellos, que la paguen ellos. ¡Viva Perón, Rocco! ¡Viva Perón! No, viva Perón también, viva Perón también. No, viva Perón, ¿saben por qué, compañeros y compañeras? Déjenme decir esto, porque la revolución nacional en la Argentina es el peronismo. El 17 de octubre, ¿qué implicó? Sino un desplazamiento de la clase oligárquica del Estado y transformar la estatalidad en una matriz popular plebeya. Bueno, eso es una revolución nacional con una singularidad nacional, sin tener ni Sierra Maestra, ni Pico Turquino, ni Petrogrado en el 17. Pero es una revolución. Claro que sí. Y además, la realidad material entre 2003 y 2015, en este siglo, solamente cambió con el peronismo en el gobierno. Así es. Claro. Hoy pensaba, viste que se habla mucho de cómo quedaron los bloques, de que si perdió la minoría el peronismo la ganó. Barrio y bosta. Bueno, hay que decir inicialmente que estos reacomodamientos parlamentarios, bueno, la modalidad parlamentaria es una forma de la disputa política, hasta ahí la disputa política. Todo esto se logra a partir de una condición de posibilidad inicial, que es la proscripción de la principal opositora. Apenas sugirió que iba a ser candidata en la tercera sección electoral, que le da la mitad de los votos al peronismo bonaerense, que representa un distrito que aporta el 38% de los votos, con lo cual no estamos omitiendo cualquier dato cuando analizamos sin señalar este tema cómo quedó el Parlamento. Claro. Viste que ahora se usa cómo quedó el Parlamento. Entonces, y quedó como una posibilidad después de la proscripción a Cristina. Exactamente, por eso Cristina Libre no es una consigna electoral, es la condición de posibilidad de una práctica política transformadora, emancipadora, pero ahora también de un diseño parlamentario sujeto a la democracia que hemos perdido. Esto es cualquier cosa, porque vos no podés omitir de que la principal opositora ha sido encarcelada y proscripta apenas sugirió ser candidata en un distrito clave. Por lo tanto, no es joda. Nuevamente, no. Yo pensaba, se ¿no? va naturalizando esto. Jalil, para ponerle nombre a las cosas, que sí, le da su fuerza legislativa a Milei,
para ponerlo bien. Sí. Khalil le dio los votos a Milei. Una joy venture. Cuando tenga que pelear por la gobernación en Catamarca, ¿va a representar a Milei o va a enfrentar a los de Milei? Bueno, por lo que hizo ¿O cómo hasta va a enfrentar a los de Milei si él es de Milei? Claro, te lo doy. Bueno, acá se puso opositor en esta elección, ¿viste? Por eso te digo, Por eso. cuando pelea por los Van y votos en vienen. provincia, La política yo. como te digo una co, te digo la o, dijo. Bueno, para, Porque el vamos peronismo no a... está ordenado. El Claro. peronismo tiene siempre fronteras difusas. Si no hay un liderazgo central que lo ordene, es un gigante invertebrado. No son frases que se dijeron al azar porque se le ocurrió a alguien y ya es vieja porque pasaron 50, 70 años de lo que se... Es así, sucede así. Y por lo tanto, las consecuencias políticas, la fragmentación y las consecuencias parlamentarias son las que estamos observando. Pero bueno, no quiero avanzar mucho más. Ya porque avanzaste suficiente. Bueno, sí, no me retuitearon mucho eso. ¿Qué puedo concluir? faltan likes. Che, muchas gracias, Rocco, por estar. Para nosotros que estuvieras en el último A programa en el ustedes. Pulque era muy, muy importante. Así que todas y todos los que hoy nos están acompañando están felices de haberte escuchado. Bueno, muchas Yo gracias. también, Yo también. Natalia también, Artemio también y seguramente las y los oyentes. Seguimos en la radio de las madres, en la radio de EVE, en la semana de EVE, de las y los 30.000. Y ahora, ¿cómo La seguimos? canción Mentira de Artemio. La ¿Cómo? canción de Manu Chao, Manu Chao. ¿Cómo mentira? que alude a los análisis que hemos realizado. Fundamentalmente lo que sugirió Rocco, de no copiar efectivamente la práctica política del adversario. Y la narrativa, que es una forma de práctica política que expresa la disputa política. Y lo que el príncipe puede hacer o no. Y no va- Exactamente. no